Well, good morning and welcome to you all to this session that we are going to start. A bit delayed in terms of time, but we are going to tackle the important issue of job quality. Vamos a hablar acerca del asunto importante que tiene que ver con la calidad del trabajo. A OSD y a INEGI por habernos invitado a moderar este panel. Mi nombre es Rafael Díez de Medina y soy el jefe de estadística y el director del Departamento de Estadística de la OIT en Ginebra. Y me encuentro muy honrado de estar hoy con ustedes moderando este panel sobre un tema que obviamente me toca de cerca. Well, I will turn to English to keep on as an introduction for the panel. Voy a hacer mi introducción del panel o de los miembros del panel en inglés y el tópico que vamos a hablar es un componente crucial del bienestar. Como todos estarán de acuerdo conmigo y la razón por la cual estamos aquí. El día de ayer y el día de hoy escuchamos del profesor Stiglitz cuán importante es medir propiamente los aspectos clave del bienestar para tener políticas propias, así como atender aspectos cualitativos y cuantitativos del bienestar. Así pues, se mencionaron también aspectos principales. Nadie puede negar que este tema ocupa un lugar importante en el seno del hogar. En particular, con las relaciones patronales, tienen una participación importante en el ingreso nacional. La generación de empleos son una parte importante para los bancos centrales, para la prensa, para los medios de comunicación masiva. Se eligen a los políticos después de que estos prometen más y mejores empleos. Pero, ¿qué hay del público? ¿Qué hay de la población? En ocasiones, en muy raras ocasiones, se le da seguimiento. Hay muchísimos debates de cómo atender mejor este tema de crear empleos a toda costa o generar empleos que sean buenos. Uno se pregunta que cuando entra a los países en vías de desarrollo, si todos los tipos de trabajo realmente generan un bienestar adecuado, o también deberíamos enfocarnos en empleos o cómo estos empleos cumplen con estándares mínimos de calidad, o qué hace que un empleo se considere como decente. El día de hoy escuchamos problemas muy importantes. Y es algo que se ha mencionado a partir de lo mencionado por el profesor Stiglitz y cómo el sector privado trabaja para mejorar las condiciones patronales y mejorarlas también en el lugar de trabajo para fomentar la felicidad. Evidentemente hay problemas importantes en aspectos de calidad en el trabajo. Últimamente hemos visto que se han acordado en la Agenda de 2030, donde hay un aspecto dedicado únicamente que explícitamente menciona acerca del crecimiento. Así que hay un compromiso mundial. También se trata de atender la calidad de los trabajos y eso que representa un desafío de tener métricas para capturar mejor todas las dimensiones de lo que se considera que sea un empleo de calidad o decente. Como esta es una agenda universal y diversa, tenemos que atender tanto en el mundo desarrollado como en el de vías en desarrollo. Tenemos un panel compuesto de miembros impresionantes que nos van a ayudar a comprender estos puntos y estoy seguro que vamos a tener mucho debate sobre los aspectos importantes que se discutan aquí y espero que esto desencadene comentarios y reacciones interesantes del público y es por eso que yo considero que es muy importante que contemos con estos 4 miembros del panel en el que tengo el honor de moderar. Tenemos ciertas limitaciones de
de tiempo, así que ya tenemos un acuerdo previo de que no vamos a portarnos mal los unos con los otros y esperamos tener respuestas para todas sus reacciones y preguntas. Y nos vamos a mantener con estricto apego en términos de tiempo. Permítanme presentar en el mismo orden que teníamos acordado para las presentaciones. Tenemos a Sandrine Cases, que es economista senior en la dirección de la OCDE. También tenemos a Sang-Hyun Lee, que es asesor especial de la Directoría General en términos de políticas y problemas sociales. A mi izquierda tenemos a Kjell Andersen, de Dinamarca, que es vicepresidente ejecutivo del Banco Central de Dinamarca y es responsable de los recursos humanos y la comunicación en el banco. Por último, pero no menos importante, tenemos a Oriane Tickler, con una maestría en psicología positiva, que es el socio global de Eye Opener Institute, ubicado en Oxford, y cofundadora de Co-Partners Coach 4 en México, expresidenta de la división en México. Actualmente está radicando en el Reino Unido. De este panel impresionante vamos a comenzar con la primera presentación. Sandrine, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Rafael. Buen día. Lo que me gustaría hacer en esta tarde es darle una pequeña probadita del mundo y de la que estamos haciendo en la OCDE en términos de calidad. Tengo algunas diapositivas para ajustarme a las limitaciones de tiempo y espero no perderme en mi presentación y espero que todos entiendan lo que trato de decirles esta tarde. La noción de la calidad en el trabajo cada vez recibe mayor interés en política, ya que se hizo hincapié en este aspecto en la reunión ministerial de la OCDE en 2015. Muchos ministros y secretarios mencionaron que era crítico que la acción política no solamente se enfocara en cuántos empleos se están generando en una economía dada, sino también en cuán buenos son esos empleos. Se han emprendido muchísimas iniciativas, especialmente en el ámbito mundial, en un marco estadístico para fines de evaluación de trabajo. Solamente por mencionar algunas, tenemos disponibles las que cuenta el OCDE. La OCDE también se ha comprometido a trabajar en un nuevo proyecto en calidad del trabajo que tiene como fin traer calidad al frente de las políticas para evaluar también el desempeño del mercado con énfasis en el bienestar. Este enfoque tiene que ver a que esto también tiene una relación con razones económicas y políticas. Es un determinante clave en el bienestar individual, ya que, como saben, muchísima gente pasa muchísimo tiempo, una gran parte y que es significativa de sus vidas en el trabajo. Sin embargo, la calidad del trabajo también determina la participación de la fuerza laboral, compromiso y finalmente, pero aún importante, la productividad. Y esto es para la medición del desempeño económico. En mi diapositiva anterior marqué muchísimos esfuerzos que se realizaron. Sin embargo, un obstáculo superior que hemos visto en la calidad ha sido el desafío de determinar una métrica debido a la multidimensional variedad de la calidad del trabajo, la comparación de tiempo en tiempos, en grupos y países. Así que el marco de la OCDE trata de atender este punto al desarrollar marcos
operativos. Tratamos de poner en el centro el bienestar y que se analicen y se entiendan todas las variantes posibles. ¿De qué está compuesto un trabajo de calidad? Primero tenemos que definir la dimensión y el alcance. La dimensión tiene que ver con algo que es absolutamente crítico como ser humano. Como Stiglitz mencionó en el reporte que desarrolló la OCDE, se identificaron 3 dimensiones clave. Primero, la calidad de los ingresos, que tiene que ver con la contribución del trabajo con tus condiciones de vida en la familia. Después, la seguridad o inseguridad, dependiendo de lo que vean, del mercado laboral, que son los retos a los que se enfrentan los trabajadores en el mercado de trabajo. Y como dije en el inicio de mi presentación, para la gran mayoría de los países miembros de la OCDE siempre se enfrenta a un gran nivel de incertidumbre a nivel de empleo y también de bajos ingresos. Asimismo, otro aspecto que captura otros aspectos inherentes de la calidad del trabajo es el desempeño del trabajador y las relaciones del trabajo. Muy rápidamente, esta diapositiva muestra el nuevo marco de la OCDE. Pueden ver la importancia de la calidad del trabajo para medir el desempeño del trabajo y el último fin es el bienestar de la gente. Finalmente, sobre los indicadores, con el fin de que todos estos indicadores sean pertinentes y relevantes, se han seguido políticas para medir la calidad de trabajo en cada una de estas dimensiones. La primera tiene que ver con el enfoque en el producto, que son productos en lugar de motivadores, que genera seguridad en el trabajo, la protección de la legislación, y estamos viendo el resultado que da y que gozan estos empleados. Después es la utilización de microdatos para el trabajo de los microtrabajadores, ya que es muy importante porque nos permite ir más allá de los efectos de la distribución en los trabajadores. Y el último es favorecer las características objetivas de la calidad del trabajo, lo que nos permite tener mejores indicadores de reporte, así como la comparabilidad entre países. Permítame mostrarle algunas de las estadísticas que tenemos estas dimensiones. Vamos a ver en la calidad de los ingresos. La calidad de los ingresos, hicimos un índice de calidad de ingresos que considera tanto la distribución de la fuerza de trabajo y la ganancia por hora. Lo que pueden ver aquí es que los resultados muestran que la calidad de ingresos se mide de esta forma y en la parte más alta, como pueden ver en la parte de los países nórdicos, en Noruega y en Suiza, y del otro lado de la diapositiva vemos a los países latinoamericanos, Brasil, México y Chile. Viendo la segunda dimensión, que es la inseguridad del mercado laboral, no quiero pasar muchísimo tiempo hablando de la forma en que lo medimos, sino me gustaría resaltar el hecho de que no solamente vemos la forma de capturar el costo de ser desempleados, sino también el empleo estancado y también su precio y su valor. Y no solamente es el riesgo del desempleo, sino también del seguro que se ofrece para compensar los efectos de ser desempleado. Una vez más, aquí tenemos que en la calificación por países, quiero indicarles primero que nada que todos los datos que se muestran aquí muestran los efectos de la crisis, pero los datos indican que la inseguridad del mercado de trabajo tiene que ver con ciertos países, Grecia, Estonia y España, donde la tasa de desempleo es muchísimo mayor.
Es comparable con el otro lado de la diapositiva, con los países, una vez más, los países nórdicos, Noruega, Suiza y hasta cierto punto Holanda o los Países Bajos, muestran la menor cantidad de incertidumbre laboral. Pasando a la tercera dimensión, que es la más innovadora en el marco, tiene que ver con la calidad del ambiente de trabajo. Aquí revisamos la literatura de salud ocupacional. Y esto tiene que ver con el bienestar del trabajador, que es realmente el equilibrio entre las demandas del trabajo, la presión de tiempo y los recursos de trabajo, que son los recursos que utilizan para compensar estas demandas. Con el fin de analizarlo, utilizamos un índice de una participación de trabajos en el que la capacitación de trabajo, como decía antes, es donde los trabajadores tienen mayor demandas en términos de trabajo y tienen ciertos riesgos de salud. Y en general consideramos disponibilidad de datos, recursos disponibles, acceso a capacitación, pero también el hecho de tener buenas relaciones con los colegas y recibir retroalimentación de sus superiores. Una vez más, aquí tenemos una imagen de la tercera dimensión, la cual indica que Turquía, Grecia y Polonia, por ejemplo, están caracterizados por un nivel de capacitación laboral. Mientras que, por otro lado, algunos países tienen un nivel superior. Tal vez no lo puedan ver porque es muy pequeño, pero México también está representado en la gráfica que está justo en el medio de la diapositiva. Y hay una participación que cae dentro del promedio de lo que marca la OCDE. Hablando de los trabajadores, ¿qué trabajadores disfrutan los empleos de buena o mala calidad? Cuando vimos a la distribución por edad, género y educación, y no nos resultó sorprendente encontrar que la gente joven es más propensa a disfrutar de un empleo malo cuando tienen un menor nivel de educación. Voy a pasar los últimos minutos de mi intervención para explicarles cómo ajustamos este marco que originalmente fue desarrollado para los países miembros de la OCDE para una gama más amplia de países y una amplia gama de economías. Consideramos las características principales de esas economías, como es el caso de la protección social, la incidencia de la informalidad, las altas tasas de pobreza, entre otras, y también cómo lidiar con el hecho de que los datos son más limitados en algunos de esos países. La idea fue mantener el mismo marco, el mismo bloque de trabajo y el mismo alcance para esas economías. Para resumirlo, la calidad de los ingresos y en resumen mantuvimos el mismo índice. Lo que pueden ver en estas diapositivas es que básicamente tenemos una cobertura mayor de países porque tenemos más economías emergentes. Y lo que pueden ver aquí es que la calidad de los ingresos muestra una variación considerable en economías emergentes, pero en general es mucho menor que el promedio de la OCDE que se muestra en el lado derecho. Aún más importante, la calidad de los ingresos está caracterizada por la combinación de ingresos menores al promedio, pero también una desigualdad mayor de ingresos en estos países. Pasando a la segunda dimensión, acerca de la inseguridad del mercado laboral, como lo mencioné en mi presentación, nos dimos cuenta que el riesgo de desempleo tal vez no sea la mejor manera de capturar la representación correcta de este indicador. Lo que hicimos fue, en este marco, es incluir una medida complementaria
que corresponde básicamente a este ingreso per cápita de $2 estadounidenses en un hogar. Lo que tenemos aquí es una combinación del riesgo de desempleo y que se tiene en una pendiente a la baja. La inseguridad del mercado laboral excede el promedio de la OCDE en estas economías. Evidentemente, la inseguridad por desempleo es generalmente baja, pero el punto es que la inseguridad suele impulsar a ciertas cosas, salvo por Sudáfrica, donde el riesgo de desempleo es muy alto. Finalmente, la tercera dimensión, la calidad del ambiente de trabajo, donde también tuvimos que realizar algunos ajustes por dos razones. Una fue en que las economías había un gran porcentaje de personas autoempleadas y para capturar mejores datos a nivel de calidad del ambiente de empleo tuvimos que utilizar una matriz y vimos la incidencia de personas que trabajaban muchísimas horas, es decir, 16 horas semanales. Aquí vemos la participación de las economías emergentes, que por mucho es mucho más alta comparada con los países miembros de la OCDE. Finalmente, una vez más consideramos la calidad de los grupos sociodemográficos y una vez más vimos el uso de empleados que no tienen tanta capacitación. Aún más interesante resulta aquí que vimos y comparamos trabajadores formales e informales, tuvimos la posibilidad de hacerlos, y en estas tres dimensiones lo que encontramos fue que los trabajadores informales suelen ganar más con el fin de enfrentar más desafíos y más inseguridad en el mercado. Asimismo, suelen trabajar muchísimas más horas. Aunado a lo anterior, que no se muestra aquí, pero se los voy a comentar, vimos la transición de trabajadores informales, ya sea que tengan la posibilidad de salir de esa informalidad laboral y tener acceso a los trabajos formales, así como unos hitos en el proceso. Y lo que hicimos fue un análisis que no es muy optimista, porque vimos los efectos de esto y en general la gente que trabaja en la formalidad suele permanecer en esa informalidad y en muchas ocasiones la gente que tiene un empleo formal suele recaer en un empleo informal. En conclusión, los empleos informales ofrecen menos calidad, pero ofrecen mayor cantidad de oportunidades, y esto suele afectar a personas, en particular para ciertas categorías, es decir, las personas con menos habilidades. Esta es mi última diapositiva. Mis conclusiones las pueden ver aquí, pero me gustaría hacer hincapié en dos cosas. La OCDE está participando con más actividad en esa iniciativa de forma estadística para desarrollar una base de datos para medir calidad, conforme a las tres dimensiones que les mostré en mis diapositivas. Y otra es la mayor investigación del enfoque dinámico, la forma en que los trabajadores se desempeñan en su vida. Eso es todo y les agradezco por su atención. Thank you, Sandrine, for this enlightening presentation. Muchísimas gracias por esta presentación. Y esta presentación va a ser dada por Sang-Jin Lee. Hello. Okay. Good afternoon. I was just about to say good morning, but I just realized it's Estaba a already punto de past decir 12, buenos días, so pero ya I me have di to say cuenta good que pasaron afternoon. del mediodía, así que buenas What I'm tardes. going to do today is that Lo que vamos a hacer el día de hoy following es dar Sandrine's seguimiento presentation on the job a lo quality que se assessment dio framework. en el marco And also there are de some other medición de calidad en el trabajo. complementary job evaluation Y framework daré
otro marco regulatorio complementario que tiene otros indicadores. Yo considero que tenemos una idea medianamente clara de cuáles son las dimensiones claras de la política laboral. Y es algo que nos preocupa mucho. Una cuestión importante es qué es lo que puede hacer la gente involucrada en la política para garantizar la calidad en el trabajo. Y eso es lo que voy a atender en mi presentación. Como saben, a mí me preocupa mucho el bienestar de los participantes en esta habitación, así que vamos a empezar. Mi mensaje de conclusión en general es los mensajes que son aprendizajes. El punto de inicio va a ser que si realmente intentamos al iniciar el punto con otros indicadores de desempeño de trabajo con bienestar, es importante tener intervenciones de política que sean buenas. Y eso se debe a que tiene que ver con la instabilidad. Y es muy importante tener las condiciones necesarias, pero no es necesario. Hemos escuchado esta historia una y otra vez. Lo segundo es que lo que sabemos es que esta relación entre el desempeño no tiene que considerar primero la rentabilidad y cómo fomentar la forma en que se fortalece la responsabilidad. Es lo que quería hacer énfasis ahora, es que cuando hablamos de política, siempre pensamos en las regulaciones de trabajo. No voy a hablar mucho de esto para dar pie a debate, pero recientemente nos hemos separado un poco de la forma más simplista o diagnóstica en la que atendemos la regulación laboral, porque siempre tenemos una imagen negativa al respecto. Y hemos encontrado cada vez mayor evidencia de que la regulación laboral no tiene el impacto negativo en el crecimiento económico. Pero obviamente todo depende. Al mismo tiempo, la cordialidad que tenemos aquí, eso es algo que hemos escuchado de esta conferencia una y otra vez. Primero es el ejemplo de que si tenemos un empleo de calidad, tiene que tener un impacto positivo en la productividad laboral. Tener mejores trabajadores y mejores empleos va a generar mayor motivación y un aumento en la productividad. Al mismo tiempo, esto se ve socavado, y lo mencionó Stiglitz, es que esas dimensiones también tienen requerimientos. Si hay una cierta protección, esto puede fomentar y aumentar el poder adquisitivo de la vivienda, especialmente para personas que tienen bajos ingresos. Esto en el aumento del consumo y aumento en la inversión, y aunado a lo anterior podemos ver una mejora en el desempeño. Todos estos mensajes son muy buenos. Si podemos hacer algo acerca de la calidad en el trabajo, va a tener muchos resultados muy buenos. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo implementamos esas políticas? Algo que es importante siempre es la productividad y todo lo que nos vamos a beneficiar. Pero, ¿qué nos impide tener una buena política implementada? Esa es mi pregunta que establezco en mi presentación. Yo creo que son preguntas muy difíciles de responder, pero me gustaría mencionar 3 puntos importantes. El primero es que sí hay ciertos desafíos fundamentales que tenemos aquí y que hay muchas empresas que están en diferentes circunstancias y condiciones. Y hay empresas que tienen las mismas circunstancias, pero la relación no es algo importante. La pregunta es cómo mejorar una estructura de incentivos para mejorar la calidad del trabajo, que eventualmente mejorará la productividad y un mejor ambiente para los trabajadores. Este no es un problema sencillo. Muchas veces las políticas no están bien diseñadas y tienen un aspecto punitivo que tratan de compensar a las empresas con iniciativas que podrían trabajar mejor.
En este aspecto tengo dos puntos importantes. Las buenas políticas no solamente tienden a atender la buena regulación. Sí, es importante, pero al mismo tiempo la cobertura que está compuesta. Es muy importante que consideremos estos dos métodos en diferentes países. De esta forma, tal vez podamos separarnos de un debate simplista acerca de las políticas de trabajo. Al hacerlo, me gustaría hacer hincapié en un factor importante que tiene que ver con el diseño de las políticas. Considerando este nivel de cumplimiento, así como de cobertura, los cuales son críticos para realizar un buen análisis. En ocasiones solemos hablar del impacto de las regulaciones, pero a final de cuentas es muy importante que comprendamos porque lo que pasa en estas dos dimensiones críticas es que se tiene que tener importancia en cobertura y cumplimiento. Estos son los mensajes que me llevo. Ahora voy a ilustrar algunos de los mensajes y darles algunos ejemplos concretos. La presentador anterior nos dio algunos ejemplos de la OCDE y hace mucho tiempo ya se había establecido lo que llamábamos los indicadores que medían la calidad del trabajo. Es muy extensivo. ¿Cuál es la parte distintiva de este marco y de estos indicadores? Y es que estos indicadores de políticas los consideramos como medidas, por ejemplo, en ingresos, tiempo de trabajo, horas de trabajo y todos los beneficios que tienen que ver con las lesiones. Al mismo tiempo, because at the end of the day, as actually the Stiglitz actually highlighted this morning, at the end of the day, what this indicator will do? Of course, it's very useful for monitoring. Muy útil para lo monetario, pero lo importante es que ponemos estos indicadores y nos proporcionan algunos elementos para tener diálogo social y desarrollo de políticas. Así que en ese respecto, esto nos da un directorio, pues, una directiva. Así que cuando estamos hablando realmente acerca de decir qué tipo de política estamos viendo, creo que necesitamos tener un poquito del enfoque del triangular a la dimensión de las regulaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa con los beneficios del empleo? Pero al principio también tenemos que entender cuántos trabajadores están básicamente cubiertos con esto y sus beneficios. Así que hay que hablar del nivel de los beneficios de las empresas, 30% o 40%. Si es demasiado o no, eso es importante, pero tenemos que ver la cobertura también. Y también, especialmente en el contexto en donde en algunos países tenemos que ver que esto es particularmente un área débil de la recolección de datos. Tenemos hermosas políticas en el papel y tenemos una buena cobertura. A final de cuentas, esto no se implementa en el lugar de trabajo, así que muy pocos trabajadores se pueden beneficiar de eso. Este no es el tipo de cosas en las que tenemos que estar. Así que siempre que estamos viendo los indicadores de calidad del trabajo, hay que organizar un diálogo, un debate de política y tenemos que ver todas estas tres demandas juntas. Así que quiero mostrar un par de ejemplos sobre esto. Por ejemplo, la ley de protección de los empleados. Tenemos que ver acerca de este debate. Ok, hace casi 15 años tuvimos un debate muy intenso acerca de la implementación de la ley de protección. Ahora, la evidencia empírica muestra que el empleo es una cosa mezclada y realmente no es muy negativo. A veces podría ser positivo también. Pero el punto que quiero traer aquí a colación es que realmente la cobertura de la protección de implementación varía significativamente a través de los países. Como esta gráfica muestra, muchos países, particularmente en los países nórdicos, menos del 16%
30% están cubiertos por la ley de protección. En algunos países tienen como el 30%. Así, cuando ustedes ven la protección del empleo, pero si no ves nada sobre la cobertura, entonces el beneficio neto para los trabajadores puede ser no muy bueno. Otro ejemplo es los salarios mínimos. Otra vez, este es el área que ha tenido mucho debate sobre esto y cuáles son el nivel óptimo de los trabajadores. En mi país son muy altos o muy bajos, etcétera, etcétera. Es un punto muy importante. Habiendo dicho eso, tenemos que ver cómo este empleo de salarios mínimos se implementa para los trabajadores. Otra vez, tú puedes ver una gran variación a través de los países. En algunos países, por ejemplo, en Vietnam, realmente los salarios mínimos son bajos, pero la implementación es muy alta. Y luego, cuando tiene que ver con la India, la tasa de cumplimiento es como arriba del 30%. En otros países, como en Sudáfrica, donde los salarios mínimos son relativamente altos comparados con otros países, pero el cumplimiento es menor, es como del 50%. Si ponemos todo esto junto, el nivel y la cobertura y el cumplimiento, a lo mejor vamos a tener una mejor fotografía de el nivel de la calidad de los empleos. Un punto más que quiero hacer sobre esta calidad de los empleos. Como yo indiqué, hay casos muy fuertes para la implementación de la política. Si tú haces algo acerca de la calidad del empleo, el beneficio es muy fuerte en términos de la productividad y la rentabilidad. Simplemente quería dar un ejemplo. Hace mucho tiempo, a lo mejor algunos de ustedes ya están familiarizados, este es el programa conjunto del Banco Mundial y tiene algunas de las variedades de los programas de intervención en la economía y en la industria. Esto es uno de los intentos para mejorar las condiciones de trabajo con colaboraciones entre la administración de los trabajadores y algunos este es un punto importante, están hablando en un descenso en la propiedad y se están mejorando las condiciones de trabajo. Y, por ejemplo, ha habido grandes problemas en la industria, en el mundo y en nuestro estimado el costo económico recoleta con los peligros de la seguridad es como de 4% del PIB. Ciertamente hay un costo económico relacionado con los asuntos de salud y de seguridad. Alentamos a la conferencia para que integre este costo potencial en sus decisiones, en la calidad, en sus políticas de calidad del empleo. La razón por la que tenemos un conocimiento empírico, la evidencia es muy concluyente. Pero en primer lugar, unas mejores condiciones de trabajo lleva a la productividad de los trabajadores. El mecanismo motiva a las personas en algunos países, mejora las cuestiones de seguridad y de salud. Y esto, en respuesta a eso, la idea buena es que vemos la productividad y sus aumentos y debido a las intervenciones, probablemente las fábricas van a alentar a cortar el costo en respuesta de esto. Y esta es otra vez la dinámica de las empresas, pero no vemos la evidencia en esto. Y también las fábricas están participando, invirtiendo más en las cosas escasas, etcétera. Y también con todo esto encontramos que la rentabilidad de las fábricas ha mejorado significativamente. Este es un buen caso para la intervención de políticas en el país con una fuerte coordinación con el gobierno y las autoridades públicas a través de los programas muy fuertes de inspección. Así que tenemos un caso muy fuerte de economía para mejorar la calidad de los empleos. Pero voy a concluir mi intervención con un poquito de este enfoque, ¿no? Todo esto se ve bien, pero esto depende de cómo diseñan sus políticas. Otra vez, tomando los ejemplos de Vietnam, por ejemplo, en países, cómo manejar la formalización, cómo hacer una transición de lo informal a lo formal es un gran problema. Y una de las dimensiones de la
informalidad es la fuente de cobertura de la seguridad. Y esto es desafiante. Viendo los SMEs en Vietnam usando la información empresarial y para ver cuáles son los impactos de esta formalización en términos de la economía o los ingresos de las empresas y al mismo tiempo la rentabilidad. La evidencia es muy clara. De veras, la formalización da un mejor desempeño de las empresas, pero ese es el promedio. Pero si están viendo más cuidadosamente, entonces, hay cosas como estas. Por ejemplo, sabemos que el efecto de la productividad, de la mejor calidad de empleos, puede ser instantáneamente buena, pero muchas veces no tiene un buen efecto a largo plazo. O a lo mejor esto ocurrirá a largo plazo, pero y va a ser más fuerte, pero no en las etapas iniciales. Pero el costo afecta a las empresas en el proceso de y es inmediato y espontáneo. Así que hay un desempatamiento entre el costo y el beneficio. Así que nuestros indicadores nos dicen que en las primeras fases, en los primeros 1 o 2 años, la compañía puede tener un costo neto relacionado con la formalización, pero en 3 o 4 años después, los beneficios se manifiestan y exceden. Y tiene implicaciones muy fuertes. Cuando ustedes diseñan las políticas y aumentan la formalización, por ejemplo, en Vietnam, la manera mejor de hacer esto es más o menos introducir el sistema de incentivos que tienen que ser sacado a través de los años, como en 3 o 4 años. ¿Cuánto tiempo debe ser esto en términos de sacar en este periodo? Tienen que ver la evidencia. Así que lo que estoy tratando de decir aquí es que cuando nosotros diseñamos las políticas, es muy importante considerar cómo las empresas y su dinámica juegan para crear los mejores incentivos para las empresas y en donde realmente podemos lograr básicamente y compensar el aspecto administrativo de las políticas para que trabajen las políticas. Así que voy a parar aquí y después de esto vamos a ver que escuchamos las historias de la dinámica de las empresas. Muchas gracias, señores. Thank you. Thank you, Sang-Hyun. And as Señor Sean, como él mencionó al final de su presentación, hemos tenido esta introducción a la estructura federal que Sandrine nos dio sobre calidad de los empleos y luego hemos visto cómo esto está puesta y cómo ha sido empleada a nivel de las políticas con algunas historias de éxitos, con otros ejemplos, y esto subraya tener la matriz y la medida y permite a los que hacen las políticas para que se vayan a diferentes políticas para aliviar situaciones en donde queremos reforzar la calidad de los empleos. Ahora nos estamos volteando especialmente de cómo el sector privado realmente reacciona y ayuda en estos procesos y también cuáles son las diferentes herramientas que podemos extraer de las medidas para tener nuevas dimensiones para agregar a la calidad de los empleos. Así que ahora la segunda parte de las presentaciones van a tratar precisamente con esto, cómo las empresas y cómo manejan estos asuntos, cómo este proceso de productividad en el trabajo ha sido reforzada obviamente, con el aumento de la felicidad en el lugar de trabajo, que es algo que afecta el bienestar a nivel personal. Ahora voy a irme con Hale. Gracias para que nos ayude. Muchas gracias. Gracias por tener la oportunidad de contarles acerca de lo que estamos planeando de hacer en el banco y de lo que estamos haciendo en el banco. Así que, básicamente, esto es un caso de trabajo. Tiene que ver cómo hemos creado un programa acerca del banco en movimiento. Para ponernos en el mapa, somos de la región nórdica, Dinamarca, que tiene tanto. El banco en el que estoy trabajando tiene 400 empleados y aproximadamente 150,000 clientes. Es un banco de servicios completos, que significa que tenemos
negocios y consumidores individuales. Viendo en retrospectiva cuando empezamos todo esto, tenemos que regresar al 2009. Teníamos la crisis, teníamos un banco que no ganaba ningún dinero realmente. El excedente era cero, así que el banco decidió que debíamos tener un nuevo CEO, una nueva visión, una nueva misión y también deben tener una nueva estrategia. La estrategia fue que teníamos que ganar más dinero, teníamos que estar en el mapa y mientras que planeábamos esto podíamos ver que teníamos que tener que nuestros empleados trabajaran más duro para lograr mejores metas y estábamos hablando acerca de si continuamos con este plan, probablemente vamos a conseguir mucha gente que se va a estresar y se va a enfermar cuando vaya al trabajo. Y eso no va a pasar porque uno de las metas del banco era de que debiéramos incrementar el bienestar mientras estábamos incrementando los servicios. Por eso empezamos el programa que se llama Banco en Movimiento y queríamos que la gente aumentara el bienestar mientras estaban aumentando el excedente o los excedentes para el banco. Así que básicamente lo que pensamos fue que hay que hacer que la gente esté contenta. La gente feliz produce buenas soluciones juntos. Esa fue la base para el inicio del programa. Otra cosa con la que trabajamos fue creíamos que si tienes físicamente buena salud, entonces todos pueden producir más. Y tú siempre vas a ser capaz de contender con las cosas que tienes en la oficina. Estas fueron las dos cosas principales con las que íbamos a trabajar. Así que pusimos estas metas para el programa, tuvimos que aumentar la productividad, tuvimos que aumentar la eficiencia en nuestros empleados para empezar. Para darles un ejemplo, queríamos tener 2 juntas todos los días con el cliente. Cuando empezamos eso, tenemos 0.6 reuniones con el cliente. También queríamos aumentar el bienestar y la satisfacción en el empleo y queríamos tener a la gente en el trabajo que tuviera un bajo ausentismo y pensamos en cómo reducir los días fuera del trabajo. Y entonces pusimos algunas metas para estar en buenas condiciones, acondicionamiento físico y básicamente queríamos asegurarnos de que nuestra gente estaba robustamente mental y básicamente que estaba lista para echarle ganas. Y luego la idea del banco deberíamos estar entre los 21 primeras compañías en Dinamarca cuando estábamos en el periodo de la estrategia. ¿Qué hacer? Dijimos que queríamos apoyar a todos los niveles administrativos, queríamos que los líderes fuéramos los embajadores del programa, queríamos que los empleados supieran qué estaba pasando y que todo fuera transparente, que supieran por qué hicimos esto y de qué se trataba. Y decidimos que deberíamos ser parte del negocio, así que no queríamos ponerlo en la organización del proyecto ni tampoco en el entorno de trabajo. Queríamos estar en el Departamento de Recursos Humanos y que lo viéramos como una inversión. Una cosa que fue muy buena para este programa es que fue y que estuviera anclado desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Todo el mundo estaba tratando de avanzar esto y esto era parte de las metas estratégicas. Así que cuando trabajamos con esto, trabajamos con todos los niveles, trabajamos a nivel personal, al de grupo, el de administración y el de organizativo. Por ejemplo, dijimos que todo el mundo, cada líder en el banco debería hacer entrenamiento. Todos los líderes en el banco estaban certificados como entrenador y tenían que aprender cómo manejar los problemas de estilo de vida, cómo manejar eso. Desarrollamos equipos y luego implementamos un manual para que ayudara a todos en el banco. Luego hicimos una encuesta junto con el chequeo de salud y reunimos toda la información para ver qué podemos hacer. Empezamos algunos programas. No creemos en meter las agujas a tener cosas de concienciación por una hora. Y creo que todo el mundo iba a estar consciente de eso. Si hacemos algo, lo hacemos todos y de una manera sincrónica. Y tuvimos un programa de 4 meses donde te reúnes con los especialistas una vez a la semana. El miércoles
teníamos un instructor de condición física, de educación física, y todo el mundo tenía que perder peso. Queríamos que la gente que estuviera energizada, queríamos que vinieran al trabajo listos para trabajar, y cuando se vayan a casa queríamos que se sintieran muy bien y que les llevaran buenas noticias a la comunidad y a la familia. Y aquí tuvimos uno de los modelos, una de las cosas que usamos a nivel grupal. Esto es básicamente muy sencillo. Después de la encuesta vimos cómo estaban surgiendo las preguntas, y tomamos las preguntas en las que debíamos trabajar más. Creamos 20 pares de preguntas y las mandamos a los departamentos. Y luego habíamos instruido a los líderes para que facilitaran este taller alrededor de las preguntas, toda la gente a nivel departamento, para que decidieran con qué área debían trabajar y que pusieran como esta tela de bienestar. Y hay un punto ahí, un puntito verde que indica dónde estamos hoy. Y también deben poner un punto rojo en donde queremos estar. Y si hay un vacío, tenemos que trabajar con el plan. Un plan que está alineado, que esté bien escrito, alguien que sea responsable con el tiempo del plan. Y trabajamos con el problema en el departamento, así que todo el mundo podría estar muy bien informado al respecto. Otra cosa que habíamos desarrollado es tomarlo de la parte física, nos fuimos a la parte mental. Queríamos que la gente estuviera bien, y después del chequeo de salud tú puedes solicitar ir a este curso. Entonces, tenías que trabajar y decir, ¿qué me hace feliz cuando voy al trabajo? ¿Qué me motiva? ¿Qué me desmotiva? Y entonces tienes que verlo en un periodo de 4 meses, y luego ahí trabajas con lo que en qué soy bueno, qué me está motivando, en qué necesito mejorar. Y se trabaja fuera de un contexto en donde pensamos en qué soy bueno, a lo mejor puedo ser 200% mejor. Y luego te vas a tu casa con tu líder y haces más de eso o menos de lo otro, y así se tiene una mejor productividad y eficiencia. Después de eso, otra vez vimos un periodo de 14 días. El periodo de 14 días le pedimos a los participantes que vieran cómo es mi vida, qué me motiva, qué me hace feliz, cuáles son mis momentos felices, qué quiero lograr, cuál es la visión acerca de mi vida. Y luego, en el segundo día, trabajamos con eso. Así que sales otra vez con un plan. A lo mejor tienes que irte solo con tu familia y tener un taller para hablar acerca de cuáles son las metas de la familia, cuál es la visión de nuestra familia. Entonces ayudamos a la gente para que se cuidaran, para que se responsabilizaran de su propia vida. Y luego al final tenemos una de las sesiones con nuestros psicólogos de negocios para capturar los planes que se han elaborado. Esto es lo que estamos haciendo todos los años. Desde el 2009, simplemente nos vamos alrededor de este mapa, recabamos datos, trabajamos con ellos, los implementamos, vemos si funcionan, si no funcionan, tenemos que hacerlos un poquito mejor, y luego tomamos otra vez datos. Hablando acerca de los datos de las organizaciones, ¿cuáles son los resultados de esta inversión? Como yo les dije, en el 2008 no ganamos nada de dinero. Ustedes pueden ver que se ha ido rápidamente hacia arriba, 140 millones de coronas. Este es un excedente en el 2014. La celebrada productividad se está elevando. El número de días de enfermedad por año se ha bajado. Cuando empezamos teníamos 8 días en promedio, ahora tenemos 4 en promedio. Y eso incluye también cuando están lejos, o si tienes una enfermedad a largo plazo, bueno, pues eso también ha mejorado. El porcentaje
cambios de hábito. Ustedes ven mucha gente ahora que hacen ejercicio. ¿Y qué pasa acerca de la satisfacción de los clientes? Somos el número 3 en el mercado ahora. ¿Y qué pasa con el gran trabajo para trabajar? Queríamos ser uno entre los 21 o 25 mejores compañías. Cuando empezamos éramos el número 69. Después de un año de este programa nos volvimos el 71. Esa fue en la dirección equivocada. Después de otro año estamos en el 24 y ahora somos el número 20. Y viendo la satisfacción de los empleados, 90 y tantos % es satisfactorio en el banco. Así que algo está funcionando aquí, ¿no? Esto fue una introducción corta para el programa en donde hemos estado trabajando con el bienestar de nuestros empleados. Hemos visto eso como una inversión. Lo hemos visto como que queremos aumentar la eficiencia, queremos ser más productivos, tenemos que ganar algo de dinero y al mismo tiempo tenemos que tener empleados cuyo bienestar sea satisfactorio y que estén muy contentos de lo que están haciendo. Como pueden ver, ha sido reconocido alrededor del mundo que hemos ganado el premio danés Ibarent, hemos ganado el premio de la Unión Europea por seguridad en la profesión y salud, y especialmente viendo la dimensión psicosocial de la que hemos hablado mucho. Y finalmente en la primavera ganamos el premio global de salud. Muchas gracias, señores. Muy bien, Kel, muchas gracias por tu presentación tan refrescante. Yo me pregunto si el banco necesita estadísticos. Sí, creo que sí. Ahora nos vamos con Oriana. Creo que es muy emocionante escuchar lo que tú estás haciendo, porque suena como a lo mejor debemos estar trabajando juntos con las cosas que tú están viendo y la manera como ustedes se están concentrando. Así que es muy interesante y espero que también encuentres paralelos en lo que estamos haciendo. Con esto, lo que ve como una fotografía, como un feliz día de vacaciones de asueto. A lo mejor imagínense que están sentados en la playa. Eso es calidad del empleo cuando puedes tomar tu computadora, llevar tu computadora y no estás conectado. O realmente es el peor día de asueto en el mundo. Y la manera como lo vemos en términos de calidad, tienes que cambiar recientemente. Se ha vuelto tan comprensivo. Es muy difícil dejar tu computadora o tu teléfono y las demandas del empleo y la calidad está usurpando más nuestra vida privada en todo lo que hacemos y es muy difícil dejar el trabajo todo atrás o detrás. Como cualquier proyecto de investigación que se toma independiente, tiene que venir de alguna parte. Y para mí y para la gente con la que trabajamos vino de estar muy descontentos con nuestro trabajo. Quisimos ver lo que pasaba y qué era lo que estaba haciendo que la gente estuviera feliz o no feliz en el trabajo. Y ha sido un proceso muy grande. Esta investigación nos ha llevado 8 años. Empezamos con 14 grupos de enfoque. Hicimos muchas entrevistas, numerosos estudios. Presentamos nuestros primeros resultados en la Asociación de Psicología Positiva en el 2009. Así que no solamente tenemos validad y confiabilidad, porque esta mañana me confirmaron, tenemos 40,000 personas que respondieron y con la pregunta que dividió acerca de la felicidad en el trabajo. De hecho, tenemos la ventaja de que cualquiera que me da esa tarjeta al final de la presentación va a estar interesante tomar la encuesta. Deme tu tarjeta y ustedes van a estar en el sistema y pueden probar los cuestionarios para ver qué tan feliz está en su trabajo ahora. El trabajo que hacemos es a todos los niveles de antigüedad en las compañías. Y de hecho, recientemente yo estaba trabajando con una compañía y el director administrativo y la recepcionista tenían la misma proporción de felicidad. Para el director administrativo era un choque completo. No podía creer que esto fuera posible.
porque tiene que ver acerca de la satisfacción del trabajo, a tener un sentido de objetivo en el trabajo, es acerca de la contribución que uno realiza. Es perfectamente posible para la persona más importante de la compañía y para la gente más baja dentro de la compañía realmente tener muy similares, sino niveles idénticos de felicidad en el trabajo. Y esto es algo que si vemos de manera regular y lo que vemos es que las personas que están a mero arriba son las que son más infelices. Ahora hemos estado investigando en 68 países, así que tenemos un corte transverso cultural muy bueno y hemos visto algunas tendencias y permanece muy similar en términos de la felicidad del trabajo de país a país. Así que lo que queremos hacer, todos sabemos que somos medidos en el trabajo. Hay maneras de medir lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué también lo hacemos. Y así que con toda esta información queríamos verla de una manera diferente. Queríamos verlo a través de los lentes del bienestar y la felicidad. Y esto es una manera muy diferente de analizar la información que sale de las encuestas que se hacen en el trabajo, en la participación en el trabajo y satisfacción del trabajo. Pero agregando los lentes de la felicidad nos da un juego diferente de datos para trabajar. Y lo que queremos hacer con esto, y esto es mucho más parte de tu punto, es hacer un trabajo profundamente estratégico dentro de las políticas de la compañía y de la planeación de la compañía, porque cuando se integra, cuando la felicidad del trabajo se integra a la visión del negocio, en la estrategia, en la planeación de largo plazo, entonces recursos humanos tienen un rol que se vuelve muy importante todos los días y es definitivamente mucho más estratégico. Lo que nos gustaría hacer es enfocarnos en lo que está funcionando y mejorar lo que no está funcionando. Esto es lo que tiene el enfoque de la psicología positiva. Lo que estamos haciendo es lo que sí está funcionando en esta compañía. ¿Cómo podemos usar lo que está funcionando para hacer lo que no está funcionando mejor? Así que queremos irnos a todos los niveles, que es otra cosa que tú mencionaste. En la compañía, todo el mundo que toma las en cuenta y que contesta el cuestionario tiene un reporte que les dice lo que es el nivel personal de felicidad para esa persona. Y dentro de ese reporte hay sugerencias para lo que pueden hacer a nivel individual para hacer que ese nivel eleve sus niveles de felicidad a través de su propio esfuerzo. Y esto realmente es clave de lo que hacemos. La organización tiene una responsabilidad hacia los empleados, pero creo que nuestra investigación lo está mostrando es que realmente es también la responsabilidad de las personas el crear su propia felicidad en el trabajo. Y eso también es parte de promover la propiedad de los empleos, de las estrategias que entran. Yo estoy seguro que ustedes van a ver muchas estrategias que han sido introducidas en organizaciones que tienen que ver con el bienestar y que no duran mucho. Hay que llevar esto a todos los niveles porque la gente dice, esta es otra manera de tratar de sacarme más y de hacerme que me quede más tiempo en el trabajo. No creemos eso. Nosotros creemos que si la gente realmente compra y quiere ser parte de crear un mayor bienestar en el trabajo, eso da buenos resultados. Así que lo que hacemos, tratamos de indicar lo que puede mejorar a nivel muy práctico. Las sugerencias que nosotros hacemos como consultores van a ser siempre prácticas y siempre van a ser cosas que pueden ser promulgadas por las personas a nivel individual y a nivel organizacional. Y siempre para poder hacer eso tenemos que tener un enfoque a la medida. Y para eso escuchamos a nuestros clientes y averiguamos qué es lo que quieren estar haciendo. Y un ejemplo de esto fue una compañía de construcción donde querían bajar los niveles de accidentes en el lugar de trabajo. Ese fue el indicador clave para ellos que mejoraría su bienestar. Y los accidentes
ventas bajaron 45% dentro de los primeros 3 meses trabajando con ellos, por una razón muy sencilla. Lo que salió en la encuesta es que la gente se sentía que nunca se les escuchaba y se decían algo que podía ser impopular, entonces a lo mejor los despedían. Y cuando esa cosa en particular cambió en esta compañía, la gente podía decir cuando pensaban que algo era peligroso, y eso fue suficiente para bajar el nivel de accidentes. No fue un nivel aceptable, pero fue un buen principio haciendo que el lugar de trabajo fuera más seguro. Así que definimos la felicidad como una actitud mental, es una manera de pensar que hace que la gente maximice el desempeño y logre el potencial. Y eso es importante porque definir la felicidad en cualquier sentido es difícil, y el definir la felicidad en el trabajo para mucha gente es una perogrullada. Así que eso es como trabajamos con él. Y este es el modelo. El centro del modelo es lograr tu potencial, que creo que es clave para todo lo demás de lo que vamos a hablar. Tenemos la contribución, que es cuánto yo aporto a la compañía y cuánto la compañía me aporta. Así que mi convicción, que es acerca de motivación a corto plazo, también vemos la cultura, qué tan cómodos se sienten en el trabajo y contribuimos a la cultura de la empresa. Y luego vemos el compromiso a largo plazo y la confianza, que es mi autoconfianza, y cómo eso se impulsa mientras estoy en el trabajo. Esta es la parte interna del círculo. Todas las cosas están interconectadas, todas están vinculadas. Y en el otro lado del círculo tenemos el asunto de la confianza, porque si no puedo confiar en mi compañía, en donde yo confío en la visión de mis líderes, entonces ser feliz en el trabajo es muy difícil. La gente también necesita tener reconocimiento positivo de manera regular. Interesantemente, la investigación muestra que tener reconocimiento positivo es lo mejor, y obtener negativo es la segunda. Y hay veces que no se tiene atención. Esta es la cosa que más impacta y que le puede pasar a alguien en el trabajo. Si te ignoran del trabajo, tus niveles de felicidad van a ser extremadamente bajos. Obteniendo el buen reconocimiento y positivo es lo mejor. Y la gente necesita sentirse orgullosa de lo que está haciendo. Tú tienes que tener un sentido de objetivo, de significado. ¿Qué es lo que me hace que me levante la mañana y que lo que me hace irme al trabajo? Estar orgulloso de lo que estoy haciendo. Entonces, existen muchas oportunidades que voy a estar muy feliz en el trabajo. Así que esa es la manera de describir lo que hacemos. Y esto fue importante como un caso de negocio. Comparamos la gente que era menos feliz en el trabajo, la que era relativamente infeliz en el trabajo, promediamente feliz, luego feliz y lo más feliz. Y fuimos a una serie de medidas y voy a repasar con ustedes un par de ellas. La intención de dejar el trabajo, la gente menos feliz en el momento, que se quedan como 18 meses, la gente más feliz arriba, en la escala es como 60 meses. La gente más feliz no van a decir que no tienen intención de dejar el trabajo. El número de meses que la gente estaban diciendo cuando estamos en la mitad de la recesión, dijeron que se iban a quedar por lo menos 24 meses. La gente más infeliz decían que se iban a quedar por lo menos 24 meses en el trabajo, y ahora los números han bajado y han bajado 18 meses. Bueno, las salidas por enfermedad, la gente más feliz toman menos de un día al año promedio, y la gente más infeliz toman 7. Así que cuando ustedes empiezan a ver que realmente es muy caro tener gente infeliz en el trabajo, porque la gente que no está contenta toma muchos días por enfermedad, y esto representa un costo para la compañía. Y si se enfoca en la tarea, la gente más feliz dicen que se están enfocados en la tarea 80% del tiempo, más o menos, y la gente menos feliz se enfoca 40%, se están enfocados solamente 40% del tiempo, lo cual se traduce en que la gente trabaja 4 días a la semana o 2 días a la semana. Así que la productividad está muy vinculada a la felicidad.
Y la cantidad de energía, cómo se energiza cuando se sienten bien en el trabajo, son la gente más feliz, se sienten en energía como 80% del tiempo y la gente menos feliz como 12% del tiempo. Y ustedes han trabajado con gentes que llegan y tienen esa agujera negra y esas son las personas que tienen un gran impacto en el lugar de trabajo por sus niveles de energía, afectan a todo el mundo. Y tiene un efecto negativo y reduce los niveles de felicidad de la gente que tiene el mejor bienestar en el trabajo. Evidentemente, esto no es ciencia oculta, pero esto ha salido en la investigación. Los empleados felices son los más productivos, tienen amigos, son más resistentes, alcanzan su potencial, tienen más conexión. Y para mí, una de las cosas más interesantes es la creencia de que ellos están haciendo algo que vale la pena. Porque cuando yo creo que estoy haciendo algo que vale la pena, me resulta muy importante. Estas son de las medidas principales que suelen aparecer en las evaluaciones de las empresas. Pero si lo vemos desde la arista de la felicidad, esto va más allá de la participación, porque estamos viendo muchísimos elementos y yo creo que estamos analizando 57 elementos de las personas que responden el cuestionario para ver cuáles son los que están felices y los que no. Esta es la forma en que presentamos los datos. Consideramos la cultura como el sentimiento de ser apto y estar bien en el trabajo. Si ustedes aprecian a los colegas, los valores organizacionales, si tienen un control sobre sus actividades y se sienten bien en la empresa, los dividimos por área o ya sea lo que las empresas quieran medir. Puede ser personas menores de 30, tal vez hombres y mujeres, tal vez personas que trabajan 5 años o personas que trabajaron más de 20 años. Podemos dividirlo y podemos ver dónde tenemos los focos rojos. Por ejemplo, en esta empresa a nivel de almacén hay un gran problema. Y eso me hace pensar en lo que estábamos hablando, en donde le dábamos mayor peso estratégico al Departamento de Recursos Humanos. En el almacén la gente no le gusta su trabajo, sienten que no es justo, no tienen control alguno sobre sus actividades. Que ese es un momento de partida para cambiar las cosas y marcar la diferencia. En este ejemplo, la gente en el almacén no puede ser más feliz y al mismo tiempo tampoco puede aumentar sus niveles de productividad porque la gente en este almacén siempre están enfocadas al trabajo durante 40% de su tiempo. Es un problema para la compañía, claro. Lo mismo para el reconocimiento, la confianza y el orgullo. Tenemos problemas de logística y de marketing también. Este tipo de información presentada así permite que recursos humanos sea extremadamente estratégico y atender áreas muy específicas dentro de la organización. Eso es mi presentación. Aquí tienen mi correo electrónico en caso de que no tengan una tarjeta y les gustaría tomar el cuestionario. Y todas las personas que quisieran tomar el cuestionario pueden entregarme su tarjeta para activarlos en la página. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Oriana. Considero que tu presentación también fue muy interesante y desencadena y va a motivar muchísimas preguntas y comentarios para los panelistas. Y yo creo que tenemos algunos minutos para una ronda de preguntas y respuestas. Yo diría que tuvimos presentaciones muy distintas desde el nivel macro, desde el marco estadístico, hasta aspectos muy concretos de cómo las empresas y las empresas de consultoría atienden el tema de los problemas principales en los trabajos, ya sea la felicidad o la productividad, que quedó claro a partir de las presentaciones que se mostraron aquí. La
se abre un espacio para las preguntas y respuestas. Tommy Hutchinson from the Global Center for Healthy Workplaces. I really liked all the presentations. They were superb. Me gustaría felicitar a todos los presentadores porque fueron magníficas presentaciones, pero enfocándome en la presentación última que se dio acerca de la imagen donde se ve a la persona en la playa con la laptop. Yo creo que la gente aquí en Latinoamérica o en América en general, hay gente que no recibe vacaciones, tal vez de una semana o tal vez de 2, pero en Europa también tenemos cerca de 30 días. Me preguntaba si hay evidencia que muestre que la falta de vacaciones realmente afecta la productividad. Y en términos de flexibilidad de trabajo, Corp Sandel también abogó al respecto, donde se trabajaran 11 días a la semana y tener 2 días de descanso y 3 de trabajo para aumentar la productividad. Así que me gustaría preguntarle al panel cuáles son sus perspectivas, si debiéramos tener más tiempo de vacaciones y eso repercutiría en un aumento en la productividad. Creo que tenemos algunos de los miembros del panel que gustarían responder. En mi investigación no muestra nada. Tengo una muy buena investigación al respecto. No puedo recordar los nombres de los investigadores, pero si me das tu tarjeta, me comunicaré contigo para enviarte lo necesario. En el mundo práctico, en Dinamarca, en el sector financiero, de hecho tenemos vacaciones que duran 7 semanas al año. O sea, tenemos 7 semanas al año. Y hay muchas veces que los empleados se estresan cuando les digo que tienen que utilizar toda su semana. Así que debemos encontrar un punto de equilibrio en el que no tengas demasiadas vacaciones, pero que tampoco tengas ninguna para que puedas cumplir con tus objetivos. ¿Otra pregunta aquí? Thank you. Okay. You can hear me? Okay. Well, my name is Heriberto Valdés. Mi nombre es Heriberto Valdés, trabajo aquí en Guadalajara. He estado trabajando con Will Marshall Failer, he estado trabajando con Michael Layton en una iniciativa popular. Asimismo he trabajado e hice la traducción al español para la documentación de trabajo de lugares de trabajo sanos. Así que reconozco los recursos y los esfuerzos del banco para hacer un lugar sano de trabajo. Y yo creo que tener un buen lugar de trabajo es un punto crucial. Pero yo creo que en nuestras culturas existe un valor para esto. No lo sé. Alguien aquí tenga esto, pero cuando hablo de la felicidad en el trabajo, algunas personas me dicen, eso no es posible porque el trabajo significa sufrimiento. Si no sufres, no estás trabajando. ¿Cómo podemos lidiar con ese antecedente cultural? Porque para mí ha sido muy difícil convencer a los patrones y a los empleados de que la felicidad es un gran valor para la productividad y para el bienestar. ¿Cómo podemos lidiar con esto? Gracias. Yo tengo una respuesta para eso y estoy de acuerdo contigo que durante muchos años mucha gente llegaba a sus fines y decía, la felicidad en el trabajo, por favor. Y les decían, regresen en un mes o en 6 meses porque el trabajo es hacer cosas de la forma en que las debes trabajar y debes de hacerlo y tienes que hacer lo otro. Sin embargo, hay investigación y la investigación a la que les indiqué es una persona que hizo un estudio sobre qué está primero, la felicidad o la productividad. Y la respuesta común es que la felicidad fomenta está por encima de la productividad y por encima de todo lo demás. Y ese es un caso de negocios en la inversión
de la felicidad de los empleados que en consecuencia transforma en el trabajo en un buen lugar. ¿Puedo responder? Sí. Yo creo que es muy importante porque fue muy interesante escuchar lo que tú tenías que decir, pero también para responder esta pregunta, ¿por qué es tan difícil tener políticas buenas? Yo creo que un elemento es considerar en este caso de negocios, y en este negocio tiene que estar convencido de que la calidad no es para fines de decir sí es bueno, sino ofrecer un argumento económico de por qué es importante. Por ejemplo, tener una relación estable. Y hay un plus de tener una relación estable entre el patrón y el empleado. ¿Por qué es importante tener unas buenas condiciones de trabajo? ¿Por qué tener un buen salario? Que eso también puede conllevar a un producto mejor. La evidencia tiene que ser desarrollada y ofrecida, y no solamente algo que se diga que es bueno que tienes que hacer. Yo considero que no solamente debe convencerse en el sector privado a recursos humanos, tal vez los inversionistas, el sector comercial, etcétera. Es lo que yo considero importante. Dos puntos importantes que me gustaría mencionar sobre la pregunta de por qué es tan complicado y cómo podemos realizarlo. Evidentemente, la primera parte tiene que ver con que el desarrollo de las políticas tienen un costo y tiene que recaer en un espacio fiscal. Pero otro elemento importante es tener evaluaciones precisas de la calidad de trabajo, tener esa pequeña perspectiva de la evaluación. Cuando hablamos de la legislación, y ya se habló de la legislación de protección con Song Jong, yo creo que es importante no solamente tenemos que ver que la legislación esté bien, sino también en la seguridad y protección efectivas que nos da el trabajo a final de cuentas. A veces se dice, sí, estás bien protegido, pero en la práctica puedes tener un efecto de progreso en los mismos trabajadores con los trabajadores que tienes actualmente. Así que es importante ver los resultados a partir del marco que estamos desarrollando y tener evaluaciones precisas de la calidad del trabajo. Muchas gracias. Lo que quería enfatizar a partir de las preguntas que se hicieron en el público es que tenemos un problema fundamental de la inconsistencia de tiempo en muchos casos, porque al momento de realizar una inversión para mejorar la calidad en el trabajo, en muchos casos, en la industria privada, a veces la productividad es lo primero, en parte porque los trabajadores no están convencidos de que lo que están viendo ahora va a continuar, va a persistir, porque la confianza en las métricas, en estas pequeñas empresas, en países desarrollados, esto es muy difícil de obtener. Y con respecto a estas preguntas, hay muchísimos impactos en las condiciones malas de un trabajo en el que estás haciendo trabajos muy intensos durante 5 o 6 años, y después te das cuenta de que vas a presentar problemas. Lo importante es de tener la misma tendencia, es que podemos tener un beneficio interno. En términos de lesiones también. Yo considero que hay muchísimos casos y cada empresa tiene esfuerzos propios que puede aportar, pero al final, a menos que tengamos un buen ambiente de políticas, vamos a tener que convencer a los patrones y a los empleados de que tenemos considerado el interés colectivo, no es un interés a corto plazo.
plazo, sino a largo plazo. Y a final de cuentas, esta es la buena colaboración entre las empresas y los creadores de políticas. Consideremos las vacaciones. Sabemos que el impacto de las vacaciones tiene que ver con la productividad. Entonces, mucha gente que trabaja en los sectores productivos trabajan muchísimo sin vacaciones pagadas. Y en 1 o 2 años está bien, pero cuando lo estás haciendo muchísimas veces durante 5 o 6 años, vemos problemas. Podemos revertir esa lógica. Tal vez no veas el impacto de las vacaciones no pagadas, porque en este momento no se ven, pero este es uno de los problemas inmediatos que deben de atenderse. Muchas veces la gente interviene y lo pone en la mesa y dicen sí, tiene razón. En lugar de que hagan preguntas a los patrones y a los empleados si están de acuerdo, porque muchas veces es muy difícil llegar a un acuerdo para este asunto. Muchísimas gracias. Si no tenemos alguna pregunta adicional o alguna intervención. Robert Bradbury from Canada. Soy Robert Bradbury de Canadá. Me preguntaba si había algunos datos acerca del empoderamiento y cómo afecta el bienestar, la calidad en el trabajo, la felicidad, la productividad y la rentabilidad. What is the question? Can you repeat the question? Can you repeat this question? We could not hear. Me preguntaba si hay algunos datos acerca del empoderamiento y cómo afecta el bienestar, la felicidad, la calidad del trabajo, la producción, la calidad en el trabajo, etc. I don't know what is exactly what you have in mind when you say empowerment. No sé and of course ¿a qué te refieres con empoderamiento? As far as I can see, porque en lo que a mí respecta el empoderamiento tiene que ver con diferentes dimensiones. Por ejemplo, la salud en el trabajo. Es bueno tener buenas políticas implementadas, pero si empoderas a los trabajadores para que sepan qué riesgos están corriendo en el trabajo, hay riesgo de que estén conscientes de que se den cuenta de cuán bueno es que utilicen el equipo de protección. Y eso es bueno. En Tanzania y en Mozambique, por ejemplo, vemos cómo esa conciencia de la salud ocupacional en los lugares de trabajo tiene a bien implementar ciertas acciones que mejoran o implementan un comité informal en donde se pide mayor protección para los trabajadores. Yo creo que tenemos que crear una dinámica muy buena en los lugares de trabajo. Evidentemente, si no lo tienes, el problema es que si los trabajadores no tienen ningún tipo de poder para hablar con los patrones sobre estos problemas, si no se les permite debatir esto con los empleadores, con los patrones, hay posibilidades muy grandes de que se empeore. Un punto de inicio bueno es darle voz a los trabajadores y traer el problema a colación y discutirlo. En muchos casos, la solución suele ser muy constructiva y duradera. Thank you. Yes, Rodrigo. Thank you. This is a question for Sandrine Cassés. Esta pregunta es para Sandrine Cassés. The question is, la pregunta es, as I understand this, conforme a lo que yo entendí en estos indicadores de calidad en el trabajo que la OCDE está trabajando actualmente, que también están incluidos en House Life, ¿cómo va la vida? Mi pregunta es, ¿por qué no entre las dimensiones se tiene una dimensión en particular que atienda el equilibrio entre el trabajo y la vida? Una dimensión específica que atienda esta cuestión. Otra pregunta que me gustaría hacer, en lo que a mí respecta,
había un grupo europeo que trabajaba en indicadores de calidad de trabajo que sugería alrededor de 7 dimensiones y su marco fue aprobado por la Conferencia de Estadística de la Unión Europea. Y la OCDE colaboró con ese trabajo, con ese grupo. Mi pregunta es, ¿por qué la OCDE creó otro marco que es distinto a ese respecto y que es diferente al del grupo europeo? ¿Y cuál es la relación entre estos dos marcos? ¿O cuál es la razón para crear otro marco que es diferente comparado con el del grupo europeo? Gracias. Thank you for your question. Gracias por tu pregunta. Actually, we work together, indeed, de hecho, with this, trabajamos with UNEC, juntos, es cierto, this group working on the quality of que es un grupo que trabaja en la calidad en el trabajo. Cuando digo que la OCDE es parte, es que tiene que ver con mi equipo. Nuestro trabajo no fue en el desarrollo de otro marco para la OCDE, sino que todos van en la misma dirección. También trabajamos con la ONU en este marco estadístico. El aspecto principal que nosotros gustaríamos enfatizar de este marco es tener menos dimensiones. No hay incompatibilidad alguna porque ambos marcos son de apoyo mutuo. Nosotros queríamos tener menos dimensiones para que fuera operativo. Y el equipo de estadística dice que su misión es ofrecer datos estadísticos, no apoyar ni soportar a un cierto grupo, porque nosotros en la OSD para que lo hicimos para que se indicaron estos 3 indicadores. Trabajamos muy estrechamente con nuestros socios estadísticos y también dependencias. Y en particular contribuimos con la dimensión que tiene relación con la motivación, la calidad del lugar de trabajo, etc. Tu segunda pregunta, si la entendí correctamente, tiene que ver con la relación entre los indicadores de House Life, cómo va la vida, y el marco. Lo que quería ilustrar en una de las diapositivas fue que yo enfaticé las diferentes dimensiones y todo estriba en que va en la misma dirección. Y hay indicadores de calidad de trabajo que tienen mayor profundización en dimensiones que no siempre se tienen en House Life, si se me permite decirlo. Evidentemente complementa la agenda de House Life, cómo va la vida. Y lo que yo traté de ilustrar fue mostrar cómo la calidad de los ingresos en la dimensión de ingresos, en la agenda, tiene que ver con la seguridad del mercado laboral. Y eso se permea en diferentes dimensiones. Esto ha sido muy consistente, ha tenido mucha congruencia y se han mantenido ciertas consistencias en el desarrollo de la calidad en el trabajo para los trabajadores. Muchísimas gracias. Creo que llegamos al final de este panel tan interesante. Me gustaría recordarles que tienen muchísimos mensajes, si ustedes están de acuerdo, que se llevan de este panel para que podamos comprender cuán complejo resulta tener mejores mediciones del bienestar en el trabajo y de la calidad en el mismo en general. Actualmente tenemos el reto de los SDGs y su incorporación en el nuevo marco que se está discutiendo en este momento. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Les deseo lo mejor en la continuación del foro y una vez más, gracias.